Hola, nosotros somos el equipo C, conformado por Alba Aguilar, Sebastián Emiliano, Cabrera Rojas Óscar, García Ortiz Paola Janet, Ojeda Melacio Saúl y Núñez López Alejandro Jesús, su servidor. En este caso nos tocó presentarles el tema 5, diagramas de secuencia. Nuestro sumario o nuestra presentación va a consistir de 6 temas, que es una pequeña introducción, los diagramas de interacción, diagramas de secuencia, diseño del diagrama, el análisis y sus casos de uso. Recordemos un poco sobre lo que es UML. Recordemos que UML significa lenguaje unificado de modelado. Es un lenguaje estándar utilizado para especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de un sistema software. Cada diagrama representa un interés particular de lo que se está modelando. Debido también a las diversas clasificaciones de los diagramas UML, la información y normativa al respecto es bastante vasta. Recordemos que los modelos UML fundamentalmente se pueden realizar a partir de 3 aspectos. El modelado de objetos, donde se describe quién participa y los elementos que forman parte del sistema. El modelado dinámico, que describe cómo es que interactúan estos elementos entre ellos. Y el modelado funcional, que describe las funciones de cada uno de los objetos. Bien, pues nosotros antes de dar paso a los diagramas de secuencia es necesario que hablemos de los diagramas de interacción. Para empezar, necesitamos definir qué es una interacción. En la Real Academia Española, una interacción se define como una acción ejercida recíprocamente entre dos elementos, objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc. Esto en un contexto muy general. Una interacción describe cuando un elemento interactúa con otro, y esto es muy importante de definir cuando estamos aterrizando la idea en un desarrollo de software o en el desarrollo de un análisis. En el contexto que nos compete y que estamos estudiando, que es en el diagrama, es decir, en esta fase prematura donde estamos haciendo el análisis y diseño de una solución informática, las interacciones son utilizadas para obtener un mejor acoplamiento para un diseñador individual o un grupo de desarrolladores que necesite lograr un entendimiento común de la situación. Así, los diagramas de interacción van a ayudar a que cualquiera que esté viendo el diagrama comprenda las funciones y los roles de cada objeto concebido dentro de la solución. Conociendo estos términos, resulta evidente que este modelo, los modelos de interacción, corresponden a modelos UML dinámicos, recordando la definición, que describen cómo interactúan los elementos entre ellos. Precisamente los diagramas de interacción son esta generalización que corresponde en la expresión más pura de la definición de un diagrama dinámico. Estas interacciones, además, son utilizadas durante las fases de diseño más detalladas, donde la comunicación precisa de procesos internos deben configurarse de acuerdo a protocolos formales y establecidos. En general, los diagramas de interacción tienen bastantes usos, ya que su propósito es muy general, también porque estamos hablando de la generalización de los tipos de diagrama de interacción. Por ejemplo, cuando se está realizando testing, los rastros del sistema pueden ser descritos como interacciones y comparados con aquellos de las fases más tempranas, permitiendo contrastar estados de nuestros objetos y las interacciones que los llevaron a ese estado. Se utilizará para este contexto el término rastro en definición como una secuencia de ocurrencias de eventos. Las interacciones son un mecanismo muy común para describir sistemas que pueden ser entendidos o producidos en varios niveles de detalle. Esto quiere decir que, como veremos más adelante, el nivel de detalle, la generalización o particularización de nuestros casos en nuestros diagramas van a ser decisión enteramente del diseñador de la solución.
es decir, los profesionales en el diseño de sistemas computacionales y los potenciales usuarios y stakeholders de sistemas futuros son los que van a decidir el nivel y la complejidad de este diagrama, puesto que sirve para mostrar desde los casos de más alto nivel y más generales hasta las vistas que se quieran tener del problema. Esto se abordará con más claridad más adelante en la presentación. A los diagramas de interacción trabajar directamente sobre lo que conoceremos como líneas de vida de objetos o instancias específicas, es pertinente mencionar que está haciendo referencia a comunicaciones internas entre los procesos. Como se ha mencionado, los diagramas de interacción vienen en distintas variantes. Y bien lo dicho hasta ahora sirve para definir cualquiera de estos 4 variantes de los diagramas de interacción. Sin embargo, cada uno se especializa en cierta cosa o en cierta vista de nuestra solución. Las palabras que se muestran en pantalla son traducciones, puesto que los términos utilizados formalmente son los términos en inglés. Para empezar, los diagramas de secuencia o sequence diagrams son la variante más común de los diagramas de interacciones que nos podemos encontrar en una solución. Su característica principal es que se enfoca en el intercambio de mensajes entre un número de líneas de vida y por ende entre un número de objetos definido. Es el diagrama más común de los 4 porque se puede, como se ha dicho, generalizar o particularizar tanto como sea necesario. El segundo, los diagramas de comunicación o communication diagrams, muestran las interacciones a través de una vista más arquitectónica, en donde los arcos entre las líneas de vida comunicándose están decoradas con descripciones de los mensajes pasados y su secuenciación. Es decir, se enfoca aún más en los detalles de lo que ha pasado, de lo que pasó y de lo que pasará en las comunicaciones entre los objetos. Por otra parte, los diagramas de descripción general de interacción o Interaction Overview Diagrams definen interacciones de una forma en la que se promueve una vista general del control de flujo. Los diagramas de descripción general tienen distintos elementos notacionales similares a ciertos elementos utilizados en los diagramas de actividad. Esta tal vez sea su característica más notoria, que comparten elementos en común, sin embargo no pueden ser confundidos porque no pueden interpretarse correctamente los diagramas de descripción general como si fueran diagramas de actividad. Finalmente, los diagramas de cronometraje o timing diagrams son utilizados para mostrar interacciones cuando un propósito primario del programa es razonar acerca del tiempo. Así pues, es lo que se necesita saber sobre los diagramas de interacción como la generalización de los diagramas de secuencia para poder pasar al estudio de los diagramas de secuencia. Después de haber visto los diagramas de interacción, podemos decir que los diagramas de secuencia pertenecen a este grupo, ya que modelan interacciones importantes en tiempo de ejecución y forman parte de la vista lógica. Asimismo, se complementan con los diagramas de temporización, también conocidos como de cronometraje, que ayudan a modelar con precisión las partes que componen el sistema. Miles Hamilton nos menciona que se centran en capturar el orden de las interacciones entre las partes del sistema. Su fortaleza es la manera simple y efectiva en la que comunican el orden de los eventos dentro de una interacción. Está compuesto por una colección de participantes, o sea, las partes que interactúan entre sí durante la secuencia. Estos participantes, independientemente de dónde estén colocados, siempre se organizarán de forma horizontal sin que se superpongan entre sí. Cada participante tiene una línea de vida que se extiende hacia abajo, simplemente indica que esta parte existe en ese punto de la secuencia. La forma en la que pueden ser nombradas los participantes pueden variar, mas sin embargo existe el formato estándar que es el siguiente que se muestra en pantalla, donde nombre es el identificador del participante o del objeto que está involucrado en la interacción. Puede ser una persona, una entidad del sistema o un componente del software. Selector es el mecanismo para identificar instancias específicas del participante. Funciona como un índice o un atributo único que lo identifica. Si llegan a existir objetos de la misma clase
El selector ayuda a distinguirlo entre ellos. Se coloca entre corchetes para indicar que es opcional o solo aplicable en ciertos casos. Nombre de clase especifica a qué clase o tipo pertenece el participante. Con esto nos referimos a que ayuda a identificar qué tipo de entidad o estructura se está escribiendo. Ref es el tipo de relación o vínculo con otra entidad. En términos de diagramas, esto sería la línea que conecta dos componentes u objetos mostrando que uno hace referencia al otro. La descomposición es la posibilidad de desglosar el participante o la clase en subcomponentes o elementos más detallados. En software puede ser una manera de mostrar cómo un componente está compuesto de otros subcomponentes más pequeños. Para tener esto más claro, a continuación veremos un ejemplo práctico. Esto indica que un participante llamado usuario con el selector de ID 123 es una instancia de la clase cliente y tiene una referencia ref al proceso de pago. Dentro de los diagramas de secuencia podemos encontrar eventos, señales y mensajes. Una señal representa cualquier tipo de información o acción que se transmite entre componentes. Puede ser un cambio en el estado del sistema o la ejecución de una tarea en respuesta a un estímulo externo. Un mensaje puede ser un comando, una solicitud o una notificación que un objeto envía a otro, esperando alguna respuesta o acción. Los mensajes son parte integral de muchos paradigmas de programación, como la programación orientada a objetos o los sistemas distribuidos, donde diferentes módulos o servicios intercambian información. Las señales y los mensajes cumplen la misma función esencial, la transmisión de información o la iniciación de acciones entre componentes o sistemas. Los eventos son los decadentes que activan estas señales o mensajes y permiten que los sistemas respondan a cambios o estímulos en su entorno. Resumiendo esta sección, los diagramas de secuencia son representaciones gráficas que muestran cómo los objetos interactúan entre sí a lo largo del tiempo en un sistema, detallando el orden de los mensajes intercambiados. A continuación, veremos tres partes importantes de los diagramas de secuencia de forma más desglosada. Para presentar estas tres partes, comenzamos con los objetos. En los diagramas de secuencia, estos representan elementos que participan en las interacciones, como lo pueden ser componentes de software o factores externos, es decir, usuarios o sistemas. Se muestran como rectángulos con el nombre del objeto y o con su clase en la parte superior del diagrama, y están dispuestos de izquierda a derecha para mantener claridad y facilitar su comprensión, especialmente cuando hay múltiples objetos interactuando al mismo tiempo. Su sintaxis suele ser una en donde se le ve primero al nombre del objeto, su tipo de clase. Aunque también cabe resaltar la existencia de objetos anónimos, en los cuales no se nombra una instancia en particular. Y finalmente, cuando el objeto es destruido al final de su línea de vida, donde se le coloca una X para indicar que este objeto ya no está activo en el diagrama, pues debajo de cada objeto se despliega una línea de vida que generalmente se utiliza para mostrar el inicio y la terminación de la existencia del objeto, o las acciones que éste realizará durante el tiempo. Y como ya fueron mencionadas, el siguiente elemento a tratar serán las líneas de vida, pues estas son fundamentales en los diagramas de secuencia, ya que representan el tiempo en el cual un objeto existe y participa en una interacción. Visualmente, comienzan a partir del rectángulo en la parte superior del diagrama, donde se muestra el nombre del objeto junto al nombre de la clase a la que éste pertenece. Si el objeto no tiene un nombre específico, su línea de vida representa una instancia anónima de la clase, lo que implica
que todos los objetos de esa clase actuarán de la misma manera dentro de la secuencia. La línea que se despliega debajo del rectángulo es discontinua y representa el paso del tiempo, siempre en sentido descendente, indicando cómo el objeto participa a lo largo de la interacción. A lo largo de esta línea se van enviando y recibiendo mensajes entre los objetos, los cuales se colocan de manera secuencial de arriba hacia abajo, reflejando el orden en el que ocurren los eventos, a no ser que alguno de estos fragmentos estén combinados de forma paralela. Aunque no se mide el tiempo de manera concreta, esta disposición ayuda a entender la relación temporal entre las acciones. En cuanto a la sintaxis, la línea de vida se representa en la forma nombre del objeto, dos puntos, en nombre de la clase. Esta notación se utiliza cuando se tiene una instancia de nombre específica, la cual participa en la interacción y pues se descompone en estas dos partes, donde el nombre del objeto representa el nombre de la instancia del objeto que está interactuando y el nombre de la clase representa la clase a la cual pertenece este objeto. Esta estructura solo se utiliza cuando se tiene un objeto específicamente en mente y está participando en la interacción. Al igual que queremos que quede claro que esta instancia en particular de la clase se encuentra involucrada. Y finalmente, pero no menos importante, el último elemento a tratar son los mensajes, el cual es un elemento básico dentro de los diagramas de secuencia. La forma en la que los mensajes son simbolizados dentro de los diagramas de secuencia es mediante flechas, ya que estas son una forma especial de representar una conexión y que presenta una relación direccional o de flujo de información. Cada mensaje contiene una firma, la cual incluye una señal o una operación que lleva su nombre. Cuando un mensaje se envía, desencadena una acción en el objeto receptor. Puede ser una operación que debe ejecutarse o simplemente un intercambio de información. Se divide en sincrónicos y asincrónicos. Los sincrónicos se caracterizan porque el remitente invoca una operación y espera a que se complete antes de continuar con el siguiente paso. La ejecución se bloquea hasta que la operación termine, asegurando que el flujo no continúe hasta recibir una respuesta. Y el caso asincrónico, a diferencia de los sincrónicos, el remitente no espera una respuesta inmediata, enviando el mensaje y continuando inmediatamente con su flujo de trabajo sin interrupciones, lo cual es útil en sistemas donde el tiempo de respuesta puede variar. Su sintaxis es el atributo, que es igual al nombre de la señal o el mensaje, el cual recibe datos, por lo que entre paréntesis tenemos los argumentos, ya fuera del paréntesis dos puntos, y el tipo de retorno, donde el atributo es el nombre que recibe el valor devuelto por el mensaje. Es opcional, ya que puede no estar presente si no se espera un valor de retorno o si no es necesario almacenarlo. El nombre de la señal o el mensaje será el nombre del método o el de la función que se invoca. Los argumentos son valores o parámetros que pasan el mensaje o también conocido como método.
proporcionan la información que el mensaje necesita para conllevar a cabo su tarea. Se encuentran dentro de paréntesis y pueden ser varios. Y en este caso, son separados por comas. Cada argumento en un mensaje tiene un formato en donde se abren pico paréntesis, se coloca el nombre, fuera de los pico paréntesis, dos puntos, se vuelven a abrir pico paréntesis y se coloca la clase, donde el nombre describe el propósito dentro del mensaje y la clase es el tipo de dato o la clase de argumento, lo cual indica el tipo de información o estructura que se espera como entrada para este parámetro. Y finalmente tenemos el tipo de retorno, donde se especifica el tipo de dato que se devuelve como resultado del mensaje, si es que hay uno. Esto indica lo que se espera obtener después de que este mensaje sea procesado. Y finalmente, para que sea más entendible, se presenta el siguiente ejemplo, donde tenemos el total, que es el atributo donde se va a almacenar el valor devuelto por el mensaje, que en este caso será el valor total de la compra, igual al calcular total, que es el nombre del método o del mensaje, que en este caso es el método que calcula el total. Entre paréntesis tenemos sus argumentos, donde en este caso se indica el valor entero de la cantidad y el valor flotante del precio unitario. Y finalmente, después de salir del paréntesis y de dos puntos, tenemos el tipo de retorno que se espera, siendo que en este caso es flotante, ya que este número será decimal, pues es un total calculado en monedas. Y esta es una parte de la información importante a conocer para poder así comprender algunos de los elementos que conforman la estructura de los diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia en el proceso Iconix. En Iconix, los diagramas de secuencia son fundamentales para pasar del análisis preliminar al diseño detallado. Lo que hace este proceso es asegurarse de que el comportamiento del sistema se asigne a las clases de forma específica antes de empezar a codificar. Esto se hace a través de los diagramas de secuencia. Para cada caso de uso, Iconix establece que debe existir un diagrama de secuencia que refleje lo que está descrito en el caso de uso. Esto garantiza una clara alineación entre los requisitos funcionales y el código final. A medida que elaboramos los diagramas, vamos asignando operaciones a las clases que identificamos durante la fase de análisis de robustez. El objetivo es asegurarnos de que el sistema cumpla con los requisitos, evitando decisiones de diseño arbitrarias. Además, el enfoque Iconix se centra en la simplicidad. Por eso, se promueve la creación de diagramas de secuencia concisos. Detalles como el foco de control se consideran distracciones, al menos en las etapas tempranas del diseño. Algunas mejores prácticas en la creación de estos diagramas son, por ejemplo, la claridad en los mensajes, que se refiere a que los mensajes entre objetos deben coincidir con las interacciones que hemos definido en los casos de uso. Otro ejemplo es un diagrama para cada caso de uso. A lo que se refiere es abarcar tanto el flujo principal como las variaciones o excepciones. Y como último ejemplo, tenemos el de evitar redundancia en los controladores. Esto refiriéndose a que en lugar de crear clases dedicadas exclusivamente a controladores, Iconix sugiere que en los controladores se transformen en métodos dentro de las clases de identidad y frontera. Esto hace que el diseño sea más sencillo. Ahora hablemos sobre un ejemplo usando un sistema de autenticación. Este diagrama de secuencia modela el flujo cuando un usuario intenta iniciar sesión en un sistema web. Como primer paso tenemos
que el usuario accede a la página de inicio de sesión. Después, el sistema muestra el formulario de inicio de sesión. Posteriormente, el usuario introduce sus credenciales y envía el formulario. Después, la pantalla de inicio de sesión envía las credenciales al controlador de autenticación. Como quinto paso, el controlador de autenticación consulta el sistema de gestión de usuarios para validar las credenciales. En el siguiente, el sistema de gestión de usuarios responde con el resultado de autenticación, que es éxito o fracaso. Y finalmente, el controlador de autenticación decide si redirigir al usuario a su perfil o mostrar un mensaje de error. Este tipo de diagrama hace que las interacciones entre el usuario, la interfaz gráfica, el controlador y el sistema de usuario sean más claras. Ahora, aplicando esto a un sistema más grande, como el de, por ejemplo, una tienda, un diagrama de secuencia de una compra de producto mostraría lo siguiente, que sería como primero que el cliente selecciona un producto, en segunda lo agrega al carrito, en tercera confirma la compra, cuarta el sistema verifica el inventario y finalmente luego se comunica con el procesador de pagos. Estos diagramas son clave para visualizar cómo los diferentes componentes trabajan juntos, permitiendo identificar puntos críticos donde pueden ocurrir errores. Por último, los diagramas de secuencia también distribuyen el comportamiento entre clases, algo esencial en el diseño orientado a objetos. Los controladores que identificamos en los diagramas de robustez se convierten en mensajes en los diagramas de secuencia. Estos mensajes son las llamadas a los métodos que implementarán el comportamiento que necesitamos. Este proceso ayuda a asegurarse de que no se omitan operaciones importantes y permite identificar nuevas clases que no se vieron en las fases iniciales. Por ejemplo, un sistema de gestión de inventarios. Podríamos descubrir la necesidad de una clase adicional para manejar la persistencia de datos o el control de transacciones. Una de las mayores ventajas de los diagramas de secuencia es que nos permiten revisar el diseño antes de escribir código, lo que llamamos prefactorización. Esto nos ayuda a detectar y corregir problemas de diseño de manera temprana, como por ejemplo, imaginamos un sistema de tienda en línea. Durante la creación del diagrama de secuencia para el proceso de un pedido, podemos darnos cuenta de que algunas clases tienen demasiadas responsabilidades. Esto es a lo que llamamos objetos con personalidad múltiple. Gracias a los diagramas de secuencia, podemos redistribuir las responsabilidades entre las clases para que cada una se enfoque en una tarea específica. Esto es clave para evitar que el diseño se vuelva complejo e ineficiente. Ahora bien, hablemos sobre un ejemplo complejo, que sería la gestión de inventarios en tiempo real. Imagina que un cliente realiza una compra en una tienda en línea. Un diagrama de secuencia podría incluir, como primero, el cliente selecciona un producto y lo agrega al carrito. Segundo, el carrito que compras verifica la disponibilidad del producto en el sistema de inventarios. 3. El sistema de inventarios responde con la cantidad disponible. 4. Si el producto está disponible, el carrito confirma la compra y el sistema de pagos procesa el pago. 5. Después, el sistema de inventarios actualiza el stock. Y 6. Finalmente, el sistema de envíos recibe una notificación para iniciar la entrega. Este tipo de diagramas es muy útil para identificar posibles fallos, como errores en la actualización del inventario o problemas con el pago. Una parte muy importante del diseño con diagramas de secuencia es asegurarnos de modelar no solo el flujo principal del sistema, lo que llamamos caso feliz, sino también los casos alternativos o excepciones que pueden ocurrir. Por ejemplo, en el sistema de autenticación que vimos antes,
Además del caso en el que el usuario introduce credenciales correctas, también es crucial modelar lo que ocurre cuando las credenciales son incorrectas. En este escenario, el sistema debe devolver un mensaje de error y permitir que el usuario lo intente de nuevo. Capturar estos escenarios alternativos garantiza que el diseño abarca todas las situaciones posibles y que el código sea más robusto y esté preparado para manejar excepciones. Ahora vamos a hablar de algunas herramientas que pueden facilitarnos la creación de diagramas de secuencia. Como ya sabemos, estos diagramas son clave para visualizar la interacción entre diferentes componentes de un sistema, así que elegir la herramienta adecuada es fundamental para lograr un diseño claro y eficiente. Primero, tenemos Enterprise Architect. Esta herramienta es ideal si estás trabajando en sistemas complejos y necesitas un soporte robusto para manejar desde la creación de diagramas hasta la implementación. Una de las grandes ventajas de Enterprise Architect es que no solo te permite crear los diagramas de secuencia, sino que además ofrece la posibilidad de sincronizar el modelo con el código. Esto significa que a partir de tus diagramas puedes generar clases y métodos directamente. Si tu proyecto es grande y requiere una herramienta profesional que te permita mantener la coherencia entre el diseño y la codificación, esta es una excelente opción. Por otro lado, tenemos Lucidchart, una herramienta que destaca por su accesibilidad y facilidad de uso. Lucidchart es perfecto para cuando necesitas hacer prototipos rápidos o si tu prioridad es visualizar el flujo de interacciones de forma intuitiva. Aunque esta herramienta no genera código automáticamente, su interfaz gráfica sencilla la convierte en una opción ideal para aquellos momentos en los que quieres concentrarte en el diseño visual sin complicaciones técnicas. Es muy utilizado para trabajos colaborativos, ya que facilita compartir y modificar los diagramas en equipo, lo que puede agilizar mucho el desarrollo de ideas. Otra opción muy popular es StarUML, una herramienta gratuita y de código abierto que es perfecta para proyectos más pequeños o para aquellos que buscan una alternativa económica. A pesar de su simplicidad, StarUML ofrece funciones muy útiles como la exportación de diagramas a lenguajes de programación como C++ o Java. Esta capacidad de exportar diagramas directamente a código facilita la integración entre el diseño conceptual y la implementación técnica. Si eres un estudiante o trabajas en un proyecto personal, StarUML puede proporcionarte todas las funcionalidades que necesitas sin ningún costo. Por último, hablaremos de los diagramas de secuencia como una herramienta esencial para la documentación del sistema. Cuando trabajamos en un proyecto grande, donde diferentes equipos están desarrollando distintas partes de un sistema, los diagramas de secuencia son una representación visual clara y compartida de cómo los componentes interactúan entre sí. Esto es fundamental para que todos los involucrados comprendan no solo el comportamiento del sistema, sino también los puntos clave de interacción y posibles áreas de mejora o errores. Además, en sistemas distribuidos o basados en microservicios, donde varios componentes o servicios se comunican a través de APIs, los diagramas de secuencia se vuelven todavía más importantes. Estos diagramas te ayudan a visualizar las interacciones asíncronas entre los diferentes servicios, lo que es clave para diseñar sistemas resilientes. Con ellos, puedes asegurarte de que el sistema esté preparado para manejar fallos de comunicación o altos volúmenes de demanda sin que se vea afectado el rendimiento o la funcionalidad. En resumen, elegir la herramienta adecuada para la creación de diagramas de secuencia y utilizarlos como parte de la documentación del sistema es esencial para lograr un diseño limpio y funcional, que esté alineado con los requisitos del proyecto y que sea capaz de crecer y adaptarse a las demandas del entorno. Ahora hablemos de los casos de uso. Los diagramas de secuencia son una herramienta esencial en el diseño y análisis de sistemas, especialmente en el ámbito de desarrollo de software. A continuación, se presentan algunos de los principales casos de uso de estos diagramas. 1. La comprensión del comportamiento del sistema. Los diagramas de secuencia permiten visualizar
con cómo interactúan los diferentes componentes de un sistema a lo largo del tiempo. Esto es crucial para entender el flujo de información y las interacciones entre los distintos elementos del sistema. 2. Modelado de casos de uso. Estos diagramas son útiles para representar escenarios específicos de casos de uso, mostrando la interacción entre los actores, que son los usuarios u otros sistemas, y el sistema en cuestión. Esto ayuda a clarificar los requisitos y expectativas del sistema. 3. Diseño de nuevos sistemas o funcionalidades. Al planificar nuevas funcionalidades o sistemas, los diagramas de secuencia permiten prever cómo se integrarán y funcionarán las nuevas partes del sistema. Esto facilita la identificación de posibles problemas antes de la implementación. 4. La documentación del sistema existente. Los diagramas de secuencia ayudan a crear una documentación clara y comprensible del funcionamiento actual de un sistema. Esto es especialmente útil para el mantenimiento del sistema y para la incorporación de nuevos miembros del equipo al desarrollo. 5. La detección y resolución de problemas. Estos diagramas facilitan la identificación de posibles problemas en la interacción entre componentes, permitiendo una solución más rápida y eficiente. Al visualizar las interacciones, es más fácil detectar cuellos de botella o errores en el flujo de información. 6. Representación de procesos concurrentes. Los diagramas de secuencia pueden mostrar cómo se manejan las interacciones simultáneas dentro del sistema, lo cual es crucial para los sistemas complejos que requieren la gestión de múltiples procesos al mismo tiempo. Y ya por último, la visualización de la creación y destrucción de objetos. Permiten visualizar cuándo y cómo se crean y destruyen los objetos del sistema, proporcionando una visión completa del ciclo de vida de los objetos. Esto nos ayuda a entender la gestión de recursos y la eficacia del sistema. Ahora quiero continuar con un ejemplo que es la secuencia para la matriculación de un curso. El proceso va a comenzar con el estudiante enviando una solicitud de matriculación. El registro se va a activar y va a digitalizar los cursos en el sistema. Luego, el sistema envía los datos de los cursos a la base de datos, donde van a ser almacenados y van a confirmar que están almacenados. La base de datos va a verificar esta información y va a regresar otra vez, como les dije, la confirmación al sistema. Y el sistema va a publicar los cursos confirmados. Una vez que están confirmados estos cursos, el estudiante va a consultar los cursos disponibles en el sistema. El sistema va a enviar los datos a la base de datos. Los datos a la base de datos, donde la base de datos va a realizar una autoconsulta. ¿Y a qué me refiero con autoconsulta? Es decir, que va a verificar si el estudiante tiene los requisitos para aplicar a este curso. Una vez que se verifican estos datos, va a devolver los datos al estudiante. Estos datos que va a devolver son a los cursos a los que puede aplicar. Una vez que están devueltos en el sistema, el estudiante va a seleccionar los cursos y los registros y se va a registrar en el sistema, perdón. Los cursos registrados se van a almacenar en la base de datos y la base de datos va a confirmar la matrícula que será enviada al sistema y el sistema se la regresará al estudiante para una confirmación final. Después tenemos el segundo ejemplo, que es la secuencia para la venta de un ticket. Aquí consiste en que el usuario quiere comprar un ticket, ¿vale? Y el usuario va a interactuar con el objeto venta, el venta de tickets, y pagará el dinero. Luego, en el mismo objeto de venta de tickets, el usuario va a elegir el tipo de ticket que quiere comprar. Esto genera que el objeto venta de tickets dirija la información hacia el objeto ticket, donde se va a crear el ticket. El ticket creado se va a devolver al objeto venta de tickets y finalmente el usuario va a tomar el ticket que solicitó. Este diagrama es más sencillo que el anterior y nos muestra claramente cómo los distintos objetos interactúan entre sí para completar el proceso de una compra de ticket de metro. Y nos asegura que cada paso se realice de manera ordenada y eficiente. Exploremos ahora un uso muy claro en la funcionalidad de los diagramas de secuencia para entender procesos. Se plantea la autenticación de la cuenta de un usuario al hacer login o inicio de sesión en el servicio de una aplicación en línea.
Retomando la idea de que los diagramas de secuencia pueden ser tan particulares o generales como se necesite, tenemos este primer ejemplo de la autenticación de un usuario, explicado en alto nivel, puesto que se abstraen los objetos a los mínimos posibles y los mensajes se mantienen lo más simple posibles, solamente para establecer la funcionalidad de cada uno, pero sin entrar en detalles. Donde un cliente va a hacer una request al servidor web y a su vez este va a tener que hacer una petición a la base de datos del servidor. En ambos casos se va a retornar un mensaje de respuesta dando el resultado de la petición y para el servidor web y para el cliente. Podemos ver que tenemos dos tipos de flechas, como se explicó anteriormente, las flechas sólidas que representan el envío de un mensaje y las flechas punteadas que representan la respuesta al mensaje enviado originalmente. En otra representación de la misma funcionalidad pero con un diagrama distinto, se puede plantear con otros objetos. En este caso se va a cambiar el objeto originalmente llamado Database Server por Auth Server, en contracción de Authentication Server. Es decir, que en lugar de trabajar directamente con la base de datos, se opta por trabajar con un objeto mejor optimizado y más enfocado en su función. Internamente se sobreentiende que el sistema de autenticación sí interactúa con la base de datos. Sin embargo, ese enfoque no es necesario observarlo o mostrarlo desde el diagrama, puesto que no corresponde a lo que se quiere modelar estrictamente. Así, es importante que conozcamos todos los elementos que se tienen en la construcción de los diagramas de secuencia, puesto que se tiene total libertad en la especificidad que se requiere y la decisión de qué mostrar y qué no depende enteramente del propósito con el que se piense el diagrama, las personas que van a interactuar con él, el análisis conjunto a otros diagramas, entre muchos otros factores. Es responsabilidad del diseñador de decidir todos estos aspectos. En el tercer enfoque, nuevamente de la misma aplicación, se trabaja con barras de activación y se agrupan las llamadas a distintos objetos como parte de un mismo proceso explícitamente y no trabajando directamente sobre las líneas de vida. En este caso, se cambia el nombre del objeto Web Server por Web Service, que enfatiza mejor la responsabilidad del objeto en lugar de hacer referencia al concepto abstracto. En lugar de englobar la lógica de autenticación en Auth Server, especifica mejor el flujo del proceso por medio de una Message Queue, que sirve de gestor para los mensajes que deben mostrarse en el menú de inicio de sesión según sea el caso. Y atrás de este muro, el objeto Processing Service se encargará de la lógica, utilizando la cola de mensajes. Finalmente, en la autenticación se requiere de una interacción con la base de datos. Sin embargo, no es necesario entrar en estos detalles para este diagrama, sino que se sirve de indicar el uso de las funciones en la API de la aplicación. Esto representado mediante el objeto External API. Vale la pena notar la repartición de responsabilidades a través de distintas interfaces. Esta forma de trabajar resulta una excelente práctica de diseño y puede cobrar mucho sentido en contextos del uso de patrones de diseño y arquitecturas de software. En un ejemplo explícito, implementando el modelo vista controlador, en el diagrama la vista es la interacción con el cliente, el controlador, los objetos de Web Service, Message Queue y Processing Service, porque todas ellas se encargan del tratamiento y gestión de los datos de entrada por parte del usuario. Finalmente, el modelo está representado por la consulta a External API, donde se mueve la lógica de todo el proyecto y se trabaja con la información en crudo que se tiene dentro de los procesos. Es importante destacarlo en este diagrama en específico, ya que debido al trabajo con las barras de activación que denotan los procesos, se puede ver muy claramente las funciones del modelo de la vista y del controlador y cómo interactúan entre ellos a través de barreras. De esta forma, en ningún momento se ve explícitamente un mensaje o un intercambio de información o una interacción entre el modelo y la vista.
que es precisamente uno de los objetivos de implementar el modelo vista controlador. Finalmente, la última propuesta para el modelado de este caso es el más detallado en términos de elementos en diagrama, pues retoma la interacción directa en el intercambio de mensajes a través de las líneas de vida de cada objeto en lugar de las barras de activación. El diagrama propuesto dista de la propuesta anterior, pues se enfoca más en la parte del modelo y el funcionamiento de los procesos internos a la aplicación, es decir, el uso de las funciones que ofrece la API para realizar la tarea dada, mientras que el anterior se enfoca más en el controlador. Se mantiene, como en todos los casos, el objeto cliente, sin embargo, brinda directamente a la API Gateway para las interacciones internas que hacen posible las funcionalidades que espera el cliente. Sería posible, idealmente, que estos dos diagramas se fusionaran y entonces se viera una vista más general tanto de lo que sucede en el controlador como lo que sucede en el modelo, y así se podría tener una vista, si así se requiere, más específica del modelo en cuestión. Con estos ejemplos del uso y la implementación, así como el análisis que requiere los diagramas de secuencia para casos específicos, damos por terminada la presentación y les agradecemos a todos por su atención.